Padre nuestro que estás en los cielos, Señor amado, en esta hora venimos delante de tu presencia, Padre, para darte gracias, Señor, por este nuevo día que tú nos has regalado, Señor, gracias por la salud, por la vida, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado en este día, Señor. Y, Señor amado, venimos, Señor, una vez más, con el corazón dispuesto y la mente para poder entender lo que hoy, Señor, nos trae nuestro querido pastor. Gracias, Padre Santo, por todo lo que se están reuniendo, Señor. Gracias, Señor, y que podamos, Señor, seguir adelante, Señor, con todo lo que tú nos das en este tiempo difícil, Señor, que no nos podemos reunir, que no nos podemos ver. Pero, Señor amado, tú nos das la oportunidad de poder estar en conexión. Gracias, Señor, por cada uno de los que se conectan y los que no pueden, Señor. Yo también, en el nombre de Jesús, los bendigo, Señor. Bendigo la palabra, bendigo a cada uno, Señor, de los que estamos escuchando esta reunión hoy. El mensaje de esta noche se titula Como ovejas en medio de lobos. Como ovejas en medio de lobos. Y yo quiero que vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 16. Vamos a estar meditando. Esta palabra yo la empecé a desarrollar ya hace un par de semanas y en estos días terminé de darle forma a lo que creo que necesitamos comprender. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta que estamos inmersos en un sistema que es un sistema que está absolutamente corrompido. Y como está corrompido, es el hábitat o el ambiente ideal para que se desarrollen este tipo de personas de las que en esta noche vamos a hablar. Vamos a descubrir que muchas veces nosotros nos comportamos de una manera hasta ingenua, si se quiere, porque no entendemos de qué se trata esto, que Jesús dijo que iba a suceder. Mateo 10, versículo 16 dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Les voy a leer dos versiones más que me encantaron y que nos van a aportar un poco más de claridad en este asunto. Hay una versión que dice, miren, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Sean pues astutos como serpientes, aunque también sencillos como palomas. Y otra versión dice, el trabajo que yo los envío a hacer es peligroso. Es como enviar ovejas a un lugar lleno de lobos. Por eso, sean listos y estén atentos como las serpientes, pero sean también humildes como las palomas. A modo de información les digo que la palabra lobo aparece 13 veces en la versión Reina Valera, que es la Biblia que habitualmente utilizamos mayormente nosotros. 13 veces. Y la gran mayoría tiene esta Biblia, así que si ustedes buscan se van a dar cuenta que aparece en 13 oportunidades. Jesús la menciona en al menos 5 oportunidades. 5 veces Jesús habla acerca de los lobos. Cuando Jesús le dice esto a los discípulos, les está diciendo, les está dando una información acerca de el entorno en el que ellos iban a desarrollar su misión. Les está hablando de lo que iban a recibir, de cómo los iban a tratar. Por eso una versión que leímos recién me encanta, dice, el trabajo que yo los envío a hacer es peligroso. Jesús mismo les está diciendo, ustedes van a desarrollar su labor en un ambiente hostil, los van a tratar mal, el trabajo que yo los estoy enviando a hacer es peligroso. Sin embargo, y a pesar de saber y de reconocer justamente esto, cómo va a ser el clima y cómo va a ser el trato, Jesús nos comisiona igualmente para ir. Jesús es el que dice, he aquí, yo los envío, vayan,
Yo sé que los estoy enviando para que sean como ovejas en medio de lobos. Yo sé que los estoy enviando a un lugar que es peligroso, pero vayan. Da la impresión de que Jesús nos está enviando, como diría alguien por ahí, al muere. ¿eh? Porque cualquiera de nosotros, sabiendo que el lugar al que va, el clima va a ser hostil, el trato va a ser violento, cualquiera de nosotros diría, no, no mando a nadie ahí. Evitaríamos enviar a alguien sabiendo que esa persona va a estar en un lugar difícil. Sin embargo, Jesús insiste, vayan, vayan. No se retracta, sino que continúa con sus objetivos, con su plan. Entonces podemos decir, como dijimos recién, Jesús nos está anticipando por ahora dos cuestiones. Número uno, el ambiente en el que nos vamos a mover. Va a ser hostil, va a ser desagradable y va a ser un ambiente feo. Y lo segundo que nos está anticipando es que el trato que van a recibir o que vamos a recibir va a ser semejante al trato de una oveja o de un lobo para con una oveja. ¿Cómo es el trato de una o de un lobo para con una oveja? Cariñoso, amable, ¿eh? Amigable, todo paz y amor. No. Bueno, eso es lo que Jesús nos está anticipando. Todos nosotros sabemos que los lobos no tratan de la mejor manera a las ovejas. Son violentos, son feroces y no paran hasta quitarle la vida a la oveja. ¿Sí? Por eso, si vos haces un poco de memoria, te habrás dado cuenta en tu propia experiencia de vida que cuando vos alguna vez le contaste a alguien que amabas mucho y que decía amarte mucho, cuando llegaste y le dijiste, me convertí, ahora soy cristiano, lo primero que hizo fue mostrarte los dientes. ¿Sí? Capaz que tenías a alguien que era uña y carne con vos, pero en el momento en que le dijiste, mirá, yo soy cristiano, empezó a tratarte mal, te empezó a mirar raro, empezó a tomar cierta distancia de tu vida, empezó hasta en algún momento a generarte conflictos, a generarte problemas. Y vos decís, ¿por qué? Bueno, porque en definitiva, mientras vos eras un igual, no pasaba absolutamente nada. Desde el momento en que vos pasaste a ser una oveja del rebaño del Señor, empezó a manifestarse, no te digo un lobo, pero sí un lobizón, algo chiquitito, ¿eh? Que empezó a incomodar y a perturbar tu vida. Para ellos, antes eras el mejor y ahora sos la reencarnación del mismo diablo, del mismo infierno. Antes eras re bueno, ahora sos el peor. Te hacen la vida imposible, te viven criticando, te ponen palos en la rueda todo el tiempo, te buscan para amargarte la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Son lobos. En su esencia, en su naturaleza, lo que está demostrándose es justamente eso. Son lobos. Y el lobo está para hacerle la vida imposible a la oveja. No está para ser amigo, no está para ser amiga, no está para tratarla bien, está para devorarla, está para matarla. Los lobos no escatiman esfuerzos a la hora de terminar con la oveja. Para esto tuve que estudiar algunas características más de cómo es la forma de operar y de moverse de los lobos. Miren, el lobo, el animal, pensemos en el animal, es de movimientos rápidos. Se mueve rápidamente. Se adaptan rápidamente a diversos hábitats. Necesitan un espacio sobre el cual dominar. Vayan prestando atención a esto porque esto traza un paralelismo con lo que quiero llegar a hablarles en esta noche desde el plano espiritual. Número 4, tiene un excelente olfato. Se avecina una ovejita. Y ya está orando y dando gracias a Dios, no creo, pero está agradeciendo por la oveja que viene. Número 5, posee agudeza visual, tanto diurna como nocturna. Vive en manadas. También se reproducen. Tiene, debido a su pelaje, la posibilidad de camuflarse. Sus aullidos sirven para ordenar a la manada.
Número 10, nadie se alimenta de ellos, pueden ser atacados, pero solo cuando están fuera de la manada. Se alimentan ellos, los lobos, de mamíferos como cerdos, ciervos u ovejas. Número 11, tiene cambios anímicos pronunciados a través de su posición corporal. Es decir, de acuerdo a cómo está plantado, cómo está parado, está manifestando un estado anímico. ¿Sí? Ahora, volvamos a lo que dijo Jesús. Jesús dijo, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Ahora, es de esperar que fuera de la iglesia nosotros encontremos lobos. Es de esperar, no nos debiera sorprender mucho eso. El tema es que no solamente encontraremos lobos fuera de la iglesia, sino que también los vamos a encontrar dentro de la iglesia. Fuera de la iglesia son más fáciles de detectar y manifiestan rápidamente su conducta feroz y violenta, pero el tema es cuando se introducen dentro del cuerpo de Cristo para dañar y matar al cuerpo de Cristo. ¿Sí? Vamos a Mateo, capítulo 7, versículo 15. Dice así, guardaos de los falsos, ¿qué cosa? Profetas. Falsos profetas, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por dentro son lobos rapaces. Los falsos profetas son aquellos que hablan en nombre de Dios, que muy probablemente citen una y otra vez la Biblia, pero sus frutos no concuerdan con alguien que ha sido redimido por la sangre de Jesús, que se ha arrepentido de sus pecados y que ha cambiado literalmente su estilo de vida. Dice el texto, vienen vestidos de algo que no son. ¿Sí? Vienen vestidos de algo que no son. Fingen ser lo que no son. Tienen intenciones destructivas para con el rebaño de el Señor. O sea, dijimos, vamos a meter en contexto lo que vamos hablando hasta ahora. El lobo afuera es más fácil de detectar. Ya sabemos que podemos encontrarnos con ellos. Ahora, el tema es que muchas veces se infiltran en las filas de la iglesia con una apariencia que no es en realidad su esencia. Vienen vestidos de algo que en realidad no son, fingen ser lo que no son, y la única intención que tienen es destruir al rebaño del Señor. ¿Sí? Por eso, alguna vez lo dije y lo vuelvo a repetir, no todo el que te dice hermano, hermana, es tal cual. No todo el que viene y te dice que el Señor te bendiga es realmente un hermano en Cristo. No todo el que te dice hermano o el que te dice algo lindo realmente te lo desea o es tal como te lo dice. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar con gente que viene vestida de algo que no es en esencia, pero por dentro es un lobo. Está esperando agazapado la oportunidad de dar el zarpazo y poder apropiarse de aquello que Dios te ha dado. ¿Se entiende por qué necesitamos en este tiempo prestar atención a todo lo que estamos escuchando? ¿Se entiende cuando decimos lo que decimos es necesario prestar atención a lo que escuchamos? ¿Se entiende cuando les decimos ojo con lo que se escucha y con quiénes te juntás? Porque lo que hace el lobo es vestirse de algo que en esencia no es. El lobo no viene y te dice, soy lobo, vengo a comerte, vengo a devorarte.
Viene camuflado. Otro dato más para distinguir al falso profeta o predicador que se disfraza de lobo. Vamos a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 7 al 15. Dice así: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Versículo 13. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Hasta ahí nomás. Jesús nos está diciendo varias cosas con esto. Él lo primero que dice es: yo soy la puerta. Él es la puerta, no otro. No hay otra puerta. Yo soy la puerta. No soy una más entre tantas. Soy la puerta. Y que quien entre por esa puerta será salvo. Eso es lo que está diciendo el texto. Todos aquellos que han entrado alguna vez por dicha puerta son salvos, son los verdaderos cristianos. Pero también habla del ladrón, que es otro nombre que reciben los lobos. Nos dice que muchos otros que se mostraban y pretendían hacerlo como verdaderos pastores, solo eran ladrones, lobos y salteadores. ¿Sí? El lobo roba ovejas del redil. Esa es la conducta típica de aquellos que, disfrazados de hermanos, andan en busca de ovejas de otro rebaño o redil. Cuidado con eso. Cuando alguien te invite muy amablemente y muy gentilmente a salir de tu rebaño, presta atención. Estás en presencia de un lobo, de un ladrón, que te va a devorar, te va a hacer daño y te va a matar. El lobo disfraza sus declaraciones. Por ejemplo, capaz que lo han escuchado: venite a mi iglesia que es la mejor. Venite a mi iglesia que es la más mejor, dijo. Ese es un lobo rapaz. Es un ladrón y no parará hasta llegar a lograr su cometido. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Y yo espero que ninguno de nosotros tenga esta actitud para con otro. Que ninguno de nosotros se transforme en un lobo, ¿sí? Tratando de sacar ovejas de otro redil. Si vamos a crecer como corresponde, pero no sacándole ovejas a otro redil, a otra congregación. Cuidado con esto. Ustedes tienen iglesia, tienen un rebaño del que forman parte y tienen un pastor. Y yo entiendo que si vos estás alimentándote en este tiempo de lo que estamos dando, entiendo que estás disfrutando de la compañía de los que justamente en este tiempo forman parte de los que Dios te ha puesto delante para que puedas caminar juntamente con ellos. Tengamos mucho cuidado con esto, porque hoy anda mucha gente disfrazada de hermano, vestido de oveja,
pero en esencia no son ovejas. Y que te van a venir a tocar la puerta, te van a llamar, te van a decir cosas, incitándote a que vos salgas de tu lugar donde vos estás siendo pastoreado, donde vos estás alimentándote. Eso es, en esencia, un lobo rapaz. Mucho cuidado, porque en este tiempo hay mucha gente, y lo he escuchado de muchos pastores amigos, que han sabido de gente de sus congregaciones a quienes los han llamado, invitándolos a que vayan a otro lado. Acá nomás, pastores amigos, acá en la zona, y acá en la ciudad y en otros lugares también, que charlando han abierto su corazón y han contado que han vivido situaciones donde los han invitado, literalmente, venite con nosotros, déjalo. Pero a veces llega a ser así, descarado el asunto. Descarado. Entonces, tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado. Yo entiendo que cada uno de ustedes, si se siente identificado con la congregación, se siente identificado con el trabajo que estamos haciendo, bueno, lo más lógico es que frente a una invitación así, no, mirá, yo tengo un lugar y tengo pastor, no necesito andar deambulando por otro sitio. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Porque ¿sabés cuál es el tema? El desastre que hacen estos lobos es tremendo. ¿Por qué? Porque dejan ovejas heridas, lastimadas, algunas en estado calamitoso. Otras ovejas lidian con la muerte espiritual al día de hoy, producto de haberse topado con esta gente inescrupulosa. Por eso Jesús nos advierte, son lobos, están disfrazados, tienen una vestimenta que no es la correcta, porque tienen un objetivo, infiltrarse y dañar al cuerpo de Cristo. Cuidado con esto. Si somos ovejas del rebaño de Cristo, de los lobos no esperemos más que el hecho de que te vean como una presa demasiado preciada para ellos. El lobo no está esperando que la oveja se reproduzca, qué linda oveja, mirá, hoy no sabés cómo se va a reproducir. No, el lobo cuando ve a la oveja dice, papita para el loro, esta noche ceno y mañana almuerzo, y lo que quede le seguimos dando. Jesús también marca las diferencias entre el que es el pastor y el que es asalariado. El primero da todo por el bienestar de sus ovejas, porque sabe lo que le ha significado el mantenerlas bien, sabe y entiende lo mucho que le han costado, sabe cuál era la condición inicial de ellas y cuál es su condición hoy. Las ama celosamente, vela por ellas. En cambio, el asalariado jamás haría algo que implique algún riesgo propio por las ovejas. Jamás haría algo que le signifique a él un riesgo, porque él no ha pagado precio alguno por ellas. Entonces, cuando ve venir al lobo, dice, más sí, sálvese quien pueda, yo me voy, chau. ¿Sí? Las deja a merced de los lobos. Entonces, si viven o mueren, será cuestión de cada una de ellas. Así piensa el asalariado. El pastor dice, no, yo doy mi vida si es necesario por las ovejas, porque sé lo que me han costado, sé cómo las he encontrado y sé cómo están hoy. Ese es el corazón de un pastor. Vamos a Hechos, libro de Hechos, capítulo 20, versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Bien. Les leo algunas versiones más. Este es Pablo, el que está despidiéndose de la iglesia, y dice, sé que cuando yo me vaya, vendrán otros que, como lobos feroces, querrán acabar con la iglesia. Otra versión dice, sé bien que después que yo parta, se presentarán ante ustedes falsos maestros que, como lobos rapaces, no perdonarán al rebaño. Y otra versión dice, cuando yo muera,
vendrán otros que, como si fueran lobos feroces, atacarán a todos los de la iglesia. Clarísimo, ¿no? Pablo se estaba despidiendo y estaba escribiendo, estaba pensando esto, y le deja escrito a la iglesia. Dice, yo soy consciente que después que yo me vaya, se levantarán lobos feroces que buscarán destruir a la iglesia. Ahora bien, que alguien me lea el versículo 30, el que sigue, por favor. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Bien. ¿De dónde se van a levantar? De vosotros. De entre vosotros, dice Pablo. De entre vosotros. ¿Sí? Pablo está diciendo, yo soy consciente que después que me vaya, se van a levantar de entre ustedes mismos personas que como si fueran lobos feroces van a buscar destruir a la iglesia. El problema no es el afuera. Lo dije muchísimas veces y sigo insistiendo en eso. El problema no es el afuera, no son los lobos de afuera, no es aquel que vocifera o grita o aúlla como lobo y que vive en la otra cuadra y que no es cristiano, que no viene a la iglesia. El problema es el adentro. El problema es adentro. Porque Pablo dice, se van a levantar de entre ustedes personas que lo que van a querer hacer es destruir a la iglesia. ¡Wow! Eso a mí me hace pensar, me da temor, porque eso me lleva indefectiblemente, me tiene que llevar a revisar cómo me estoy conduciendo yo para con la iglesia y para con Dios, o para con Dios y con la iglesia. ¿Se entiende? Porque podemos ser nosotros esas personas, porque ninguno de nosotros va a decir, sí, yo soy consciente de que puedo ser un lobo. No, porque empieza a trabajar progresivamente, porque es una degradación espiritual que se va dando en el interior, que hace que se manifieste luego en el exterior. Es una condición interior. Por dentro son lobos rapaces, por fuera vos los ves y son las mejores ovejas. Son las ovejas que cualquier pastor quisiera tener, pero por dentro son lobos rapaces que lo que buscan es destruir a la iglesia. Eso nos tiene que llevar a reflexionar cómo estamos caminando nosotros. ¿Qué es lo que hay dentro nuestro? ¿Nuestro interior coincide con lo que se ve por fuera? Pablo le escribe a la iglesia y le advierte. Lucas es el que escribió el libro de Hechos, pero es Pablo el que cita, el que hace esta declaración. Entonces Lucas se tomó de esa declaración y lo dejó registrado. Entonces queda claro que el problema es el interior. ¿Qué es lo que está viviendo interiormente cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que está viviendo la iglesia interiormente? Ahora, alguno de nosotros podrá pensar, ¿pero es posible o es imposible que se levanten estos lobos? Prácticamente, si vos interpretás lo que está escrito ahí, es imposible que no se levanten lobos de en medio de la iglesia. Es imposible. Es imposible. Porque está claro, por lo que Pablo dice, que van a venir. Van a venir. Cuando olfatea el lobo a la oveja, hay olor a oveja, automáticamente busca a la oveja para devorarla. Entonces, Pablo los veía venir, dice, van a venir, y nosotros tenemos que prepararnos también, tenemos que preparar nuestro corazón porque van a venir, si nosotros crecemos de acuerdo a lo que Dios nos va marcando, van a venir estos lobos, si es que ya no han venido. Van a venir. Van a venir y tenemos que estar preparados. Por eso cuando nosotros bajamos una directriz pastoral, lo peor que la oveja puede hacer es decir, a mí no me importa lo que está diciendo el pastor, porque eso es carne de cañón, es caldo de cultivo para los lobos. La seguridad de la oveja radica
y está en el cuidado que recibe del pastor y en saber que las órdenes del pastor son para su protección. Cuando tu pastor te hable, presta atención. Cuando tu pastor te dé una directriz o te corrija o te llame la atención con algo, presta atención, te está cuidando. Te está advirtiendo de los peligros que corres fuera de su compañía. Cuando una oveja no escucha la advertencia y la reprensión pastoral, es presa fácil de algún lobo. Amén. Amén. El lobo es siempre lobo y tiene siempre las mismas intenciones, no cambia. Pero va a cambiar. No, el lobo es lobo, no cambia, siempre tiene las mismas intenciones. Ponele el nombre que vos quieras, pero siempre actuará de acuerdo a su esencia. De afuera y de adentro habrá quienes intentarán destruir al rebaño. Los de afuera, los que están fuera del rebaño, ya sabemos cómo es el tema. Ya sabemos. Son más fáciles de detectar. El tema es adentro. El tema es adentro. Falsos maestros se levantarán y van a decirte un montón de cosas que van a sonar al oído muy agradables, muy lindas, con la intención de confundir, arrastrar y destruir al rebaño. ¿Cómo identificar y reconocer a estos lobos? Los lobos son personas que asisten a iglesias locales, pero no pertenecen a la iglesia de Cristo. ¿Se entiende esa diferencia? Se congregan, pertenecen a una iglesia local, pero no pertenecen a la iglesia de Cristo. Son personas que pueden tener cargos en la iglesia. Generalmente conocen mucho de Biblia, tienen muchos dones, talentos o capacidades, pero debemos recordar que en esencia siguen siendo lobos. Y ningún pastor puede pastorear ovejas junto con algunos lobos. Vos te vas a dar cuenta que cuando hay un lobo, siempre va a haber discordia. Hermanos, vamos a orar por esto. No, porque yo no quiero orar por eso, oremos por esto. Vamos a orar por el misionero que está en Tanzania. No, yo quiero orar por el misionero que está en la China. Ese es un lobo. Vocifera, grita. Los lobos son siempre oposición a la visión. Siempre están en desacuerdos con el pastor. Siempre tienen un pero yo esto, pero yo aquello, pero yo bla, bla, bla. Siempre tiran el carro hacia atrás. Ellos lo harían mejor. Ellos saben más que el pastor, etcétera, etcétera, etcétera. Dicen los que saben que prácticamente hay un lobo en cada iglesia. Y a veces más de uno. Suelen usar un lenguaje muy ofensivo, generalmente en contra del líder. Guarda con eso. Generalmente atacan, ¿sí?, al liderazgo. ¿Por qué? Porque está escrito, Jesús mismo dijo, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. El objetivo es golpear donde más puede afectar al rebaño. Sobre todo porque quieren influenciar para mal a las ovejas, desviarlas y finalmente devorarlas. Ahora, cuando ofende al pastor, te vas a dar cuenta que lo que va a buscar luego es congraciarse con él para luego seguir adelante con su plan. Yo me acuerdo una vez, en una iglesia, que en plena predicación, yo estaba desarrollando el mensaje y se levantó uno de estos tipos y mientras yo estaba hablando y había en silencio, había un clima de respeto hacia lo que se estaba hablando, este tipo se levanta y agarra y grita, ¿qué si ese no sabe nada? Después me invitó a su casa, nos invitó a su casa a charlar, a dialogar.
Todavía yo no, era un ayudante de un pastor en ese entonces. Pero generalmente lo que hacen este tipo de personas es atacar al liderazgo, hablar mal de ellos, le sacan el cuero a diestra y siniestra. Ellos harían mejor el trabajo. La realidad es que no hacen nada. Sí. Una vez que ataca y ofende al pastor, lo que hace luego es congraciarse con él para luego seguir con su plan perverso. Donde quiera que vaya, el lobo generará problemas, llenará de angustia y descontento el corazón de aquellos que se crucen en su camino. Si la iglesia tiene ciertas dificultades, si hay ciertos hermanos que no están muy conformes con el pastor, si los jóvenes comienzan a reclamar un poco más de espacio y de libertad, algo así como el estilo de música tiene que ser algo más moderno, si los sermones son muy largos, si la vestimenta es escandalosa, bueno, ¿qué van a hacer los lobos? Van a acercarse a esa gente y van a fomentar todavía mayor oposición al líder. No, porque para mí esto tiene que ser así, porque para mí esto hay que cuidarlo de esta forma, porque tal. Entonces, ellos, los lobos, viendo eso, van a aparecer como los enviados de Dios, verdaderos consejeros, para justamente apaciguar, entre comillas, las aguas. Cuando en realidad te van a decir, y sí, la verdad que yo pienso igual que vos, pero bueno, viste como esto, yo no soy el pastor. Si yo fuera el pastor sería totalmente diferente, la cosa sería mejor. Ese es un lobo. Está vestido de oveja, pero en esencia, por dentro, es un lobo rapaz. En muchas iglesias, el hermano lobo ha dejado tristeza y llanto. Hermano entre comillas, no es hermano. No es hermano, está disfrazado de algo que no es. Pero ha dejado muchas veces los lobos en las iglesias, han dejado tristeza y llanto, porque han levantado alrededor de ellos algo que después no supieron sostener porque no tienen con qué sostenerlo. No tienen cómo sostenerlo. Y han dividido familias, han generado tristeza y llanto, han hecho que algunos mayores y algunos jóvenes dejaran de asistir a la iglesia. O sea, hizo su trabajo. Al lobo no le importa tu vida, no le interesa tu bienestar. Lo que él quiere es hacer usufructo con tu vida, que es devorarte, y luego lo que vos hagas, lo que vos decidas, cómo quedes, es problema tuyo. Debido a ello, los que aún no son salvos dejaron de concurrir a escuchar el Evangelio, porque no sabían que esos sublevados no eran ovejas, sino lobos. ¿Sí? Fíjense esto. ¿Qué significa rapaz? Inclinado o dado al robo, hurto o rapiña. ¿Cuántas iglesias no lograron reconocer a estos lobos y por ellos desaparecieron? ¿Cuántas congregaciones hoy, a lo largo y ancho, no solamente del país, sino del mundo, no lograron identificar a este tipo de personajes siniestros, oscuros, y por ellos esas iglesias tuvieron que desaparecer, murieron? Murieron. La mayoría de los lobos andan juntos, andan en manadas. Pueden ser 3, 4, 20 y muchos más. Tienen un sistema de gobierno, siempre buscan lugares de autoridad. Buscan lugares de autoridad porque quieren, buscan y desean tener el control siempre. Siempre. Ellos buscan tener el control. No importa si es 1, 2, 3, 20. Empiezan con poco y lo van haciendo crecer. Obviamente es una multiplicación de la maldad, cuyo objetivo es, insisto en esto, destruir a la iglesia. Si se trata de una persona que suele quejarse de cuántas cosas se hacen mal en la iglesia
y que considera que ni el pastor ni ninguno de los otros servidores lo hacen correctamente, aunque todo esté marchando bien, tenga cuidado, es un lobo. Si hay una persona que se queja de todo lo que se hace mal, según su criterio en la iglesia, y que considera que ni el pastor sabe cómo hacerlo, ni ninguno sabe cómo hacerlo, aunque todo esté marchando bien, tené cuidado, ese es un lobo. Si hay personas en la congregación que no pueden estar cómodos en el anonimato y desean ardientemente lucirse en la plataforma, tengamos cuidado porque no se trata de una oveja. Muy probablemente sea un lobo que está buscando un espacio de poder y de autoridad para desde ahí desarrollar su plan. Tengamos cuidado con esto. Si hay hermanos que cuestionan prácticamente todo cuanto se haga y se enseñe, pero nunca comparten sus inquietudes con quienes están al frente, sino que buscan muchas veces ovejas débiles, otros más débiles que ellos, puede que se trate de lobos disfrazados. El lobo olfatea a la oveja débil y dice, acá tengo a alguien a quien acercarme para contarle todo lo que a mí me parece que está mal. Si hay hermanos que suelen invitar a ciertos miembros de la iglesia, ya sean jóvenes o nuevos cristianos, para pasar un rato juntos y allí dedicarse a hablar de lo que ellos consideran los errores en la iglesia, tanto en la organización como en la enseñanza, cuidado. Nunca te juntes, y esto es un consejo y una exhortación a la vez, nunca te juntes con otros a hablar mal de la iglesia. A la iglesia hay que amarla. La iglesia no es perfecta porque está compuesta de personas imperfectas, pero es perfecta desde la concepción que Dios y que Cristo tienen de la iglesia. Entonces, tengamos mucho cuidado, porque en el cielo hay alguien que está atento a lo que hablamos aún en el secreto, y puede considerarse eso murmuración, y la murmuración es pecado, y es también rebeldía delante de Dios. Y la rebeldía tiene su raíz en la hechicería. Mucho cuidado con qué cosas hablamos. ¿Amén? Amén. Porque hubo gente que por murmurar terminó muriendo. Terminó perdiendo la vida. Se empiezan a secar. Se empiezan a secar. Y cuando querés acordar, te vas muriendo, te vas secando en vida. Si la iglesia tiene planes claros de evangelización, pero hay alguien que dice que sus planes son mejores y hace lo que él cree que es mejor, diciendo el Señor me ha mostrado que lo que se hace está mal y yo dependo de él, gloria a Dios, aleluya, raca, saca, rasca la espalda, no necesito de nadie. Tengamos cuidado, esa persona está disfrazada de oveja, vestida de oveja, pero en esencia es un lobo. Hay que tener cuidado de ese tipo de hermanos y de hermanas que todo el tiempo están buscando este tipo de cuestiones. Mucho cuidado. Yo sé que nosotros nos conocemos y todavía somos una iglesia medianamente pequeña, pero eso no significa que no pueda surgir en medio nuestro, sea porque viene o porque a lo mejor se termina manifestando, porque insisto en esto, no tiene que ver con lo externo, tiene que ver con lo que hay en el corazón, en el interior de la persona, se termina manifestando algún lobo. El lobo no viene para reunirse, viene para adueñarse. El lobo no viene para decir, vengo a sumar, viene para adueñarse de algo de lo que no es dueño. Para ellos es más fácil adueñarse de algo que trabajar de cero para conseguirlo. Les resulta más fácil adueñarse, apropiarse de algo por lo que otro trabajó, que decir, voy a trabajar de cero para lograr lo que quiero lograr. Cuidado, los lobos son los que intentan abrir su propia iglesia atrapando a miembros de otras congregaciones. Yo les he dicho siempre, y en eso delante de Dios tengo absoluta paz,
cuando nosotros arrancamos esta iglesia, no fuimos a buscar a nadie de otra iglesia. Hasta el día de hoy, y puedo mirar a los ojos a ustedes, a cada uno de ustedes, y puedo presentarme delante de Dios con absoluta conciencia limpia. ¿Por qué? Porque jamás incité a que otro miembro de otra congregación se venga con nosotros diciéndole o argumentándole, somos los mejores. Jamás. Y tengo gente de otras iglesias que al día de hoy muchas veces piden charlar, piden consejería. Los atiendo, pero siempre les digo lo mismo, andá y habla con tu pastor. No, porque andá y habla con tu pastor, vos tenés pastor. Y yo no te voy a invitar a que vos vengas acá, viniendo sobre todo mal de donde salís. Andá, cerrá tu historia y después nos sentamos, charlamos y vemos. Pero ¿saben por qué? Porque si yo hiciera eso, yo no podría esperar crecer. Porque estoy mutilando el cuerpo de Cristo, llámese como se llame. Y la Biblia condena severamente a los mutiladores del cuerpo. ¿Está claro? ¿Soy claro en esto? Sí. Como nunca supieron lo que es buscar a los perdidos, los lobos van a las iglesias donde ya hay hermanos ganados por otras personas y los persuaden a que se unan con ellos para formar una verdadera iglesia modelo. Vamos a revolucionar la ciudad. Sí, porque efectivamente van a ser un desastre. No porque sean una iglesia ejemplar o modelo, sino porque van a dejar el tendal, van a arruinar vidas, familias y un montón de cosas. Son los que pescan en la piscina del vecino, ni siquiera lo hacen en la suya, porque no tienen que pescar ahí. Prefieren pescar en la piscina del vecino. ¿Cuál es el menú predilecto de los lobos? Ya dijimos que son las ovejas. ¿Sí? Ya dijimos que son las ovejas. Pero también tienen dentro de las ovejas una variedad exclusiva y puntual de gente que buscan para que los puedan devorar. Primero, los recién convertidos, los que todavía no tienen experiencia porque son nuevos en la fe. El lobo busca a los nuevitos para devorárselos. Los jóvenes en edad, porque desean un cambio. Viste que el joven te dice, no, yo quiero cambiar, quiero conquistar el mundo, quiero un montón de cosas típicas de la idea de la juventud. Entonces el lobo se le pega a los jóvenes porque ellos desean un cambio. Y como la iglesia basada en la Biblia no es divertida, entonces ese mensaje que el lobo le está dando a esos jóvenes les viene como anillo al dedo. Vamos a hacer una iglesia hipermoderna. Mentira. Tercero, los que de hecho siempre fueron y siguen siendo lobos, razón por la cual no tienen problemas para unirse con sus pares, porque son iguales. O sea, un lobo se une con un lobo. La oveja, ¿con quién se une? ¿Con quién se une la oveja? Con la oveja. Con la oveja, claro. Con la oveja. Busca su igual, busca sus iguales, sus pares. 4. Los que, aunque son ovejas y tienen mayoría de edad en el Evangelio o mucho tiempo en el Evangelio, nunca pasaron más allá del ABC. Por eso es importante crecer en el conocimiento de las Escrituras. Porque estos tipos conocen Biblia, conocen las Escrituras. Entonces, cuando nosotros nos quedamos en lo básico, para ellos les resulta fácil atraparnos. Por eso es importante crecer en el conocimiento de las Escrituras. Número 5, los que buscan una iglesia perfecta y tienen una idea muy buena en cuanto a la manera que se debería hacer todo en la iglesia. Hay gente que busca una iglesia perfecta
Y los lobos le ofrecen esa iglesia perfecta porque tienen una idea extraordinaria. Vos los escuchás hablar y es deslumbrante, te asombran con las ideas que tienen. La realidad es que sigue siendo toda una mentira. El perfil de la iglesia de estas personas es impecable, desde el bla, bla, bla. Generalmente, vas a encontrar ahí personas que aparentan ser muy espirituales, están a 2 centímetros del suelo y a poco de encontrarse con Pedro a tomar unos mates. La realidad difiere, es totalmente otra. Teniendo todo esto en cuenta, los lobos resultan ser casi algo así como un purificador de la congregación. Porque muchas veces los lobos arrastran a los que estaban en la iglesia, eran lobos que todavía no se habían manifestado. Entonces termina siendo una especie de liberación para la congregación cuando esa gente se va. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer una oveja del Señor? 3 cosas. En principio, 3 cosas, de acuerdo al texto que leímos al comienzo. Lo primero que Jesús hace es hablar. Y les dice, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues prudentes y sean pues sencillos. Lo primero que tiene que hacer una oveja del Señor para mantenerse a salvo es escuchar al pastor, al buen pastor. En principio, al buen pastor. Primero escuchemos lo que el buen pastor dice. Y después al subpastor, al copastor. Jesús les está diciendo, para que ellos puedan vencer en ese ambiente hostil y puedan seguir adelante y puedan salir ilesos, tienen que aprender a escuchar. Mis ovejas, dijo Jesús, oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y lo segundo y tercero tiene que ver con prudencia y sencillez. No parecen armas muy sofisticadas, porque a nosotros nos gustaría ir más que con prudencia y sencillez, con una escopeta y agarrar y le arrancar la cabeza. Pero bueno, la realidad es que no podemos. Tenemos que ir con prudencia y con sencillez. Siempre se ha dicho que la oveja es como un animal muy torpe. A primera vista pareciera eso porque la oveja camina hacia el lobo y no lejos de él. Jesús contrarresta esa idea diciendo varias cosas, pero vamos a detenernos en esto. Primero Jesús dice, sean astutos como las... ¿Qué cosa? A ver, vayamos al texto. Sean astutos como qué. ¿Como la serpiente? Como la serpiente. Bien. Sean astutos como las serpientes. Entonces, no es lo tonto que hace que sea la oveja llamada el animal más torpe, sino la vulnerabilidad. La oveja es un animal vulnerable. ¿Sí? Es un animal vulnerable. La oveja es un animal vulnerable. No es lo tonto lo que hace que sea llamada animal torpe. La oveja no es un animal torpe, es necesariamente vulnerable. Por eso Jesús dice, sean como serpientes. Cuando se trata de ser astutos, necesitamos adquirir las virtudes de la serpiente. ¿Qué hace la serpiente? Primero, es rápida para salir del camino. ¿Sí? La serpiente percibe que puede llegar a morir y lo primero que hace es huye, se va del camino, se quita. Me van a matar, me van a arrancar la cabeza, se va. Y lo segundo que hace la serpiente es que se esconde o suele hacerlo bajo la roca. ¿Quién es la roca de nuestra vida? Jesús.
Cristo. Cristo es la roca sobre la cual debemos escondernos cuando nuestra vida corre o corra peligro. Amén. Amén. En otras palabras, Jesús nos dice, vayan entre los lobos y sean vulnerables al predicar el evangelio, pero cuando arremetan contra ustedes, apártense. Cuando abran sus bocas los lobos, no salten dentro de ellas. ¿Sí? Porque el lobo va a buscar provocarte para que vos reacciones. Entonces, cuando vos reaccionás, te metiste dentro de la boca del lobo. Jesús nos está diciendo esto, entonces, sean como las serpientes, rápidas para quitarse del camino cuando estén en peligro y escóndanse bajo la roca que es Cristo. Pero además también dice, sean como palomas. ¿Cómo es la paloma según el texto? Sencilla. 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 ¿Qué significa esto? Sean tan inocentes como las palomas. Esto significa, no les des a los lobos de afuera y de adentro, no les des a los lobos de afuera ni a los de adentro ninguna razón legítima para que puedan acusarte de injusticia o de inmoralidad. No les des argumentos ni a los de afuera ni a los de adentro para que hablen y digan, ah, el pastor anda con la pollera que no es de Paula, ah, el pastor hace tal cosa, o el fulano hace tal cual otra. No les des argumentos. Mantené limpia tu reputación tanto como puedas. Mantenete en santidad, en pureza, en integridad. Eso significa ser sencillo como paloma, inocente como la paloma. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Amén. Eso es algo que tenemos que trabajar día a día. No le demos de comer a los lobos, ni a los de afuera ni a los de adentro. Que nadie tenga nada que decir de nosotros. Que el vecino no tenga que decir, ah, mira, fulano va a la iglesia, se las da de muy santito, pero después se las recontra remil manda, ¿eh? ¿Sí? Tanto la inteligencia de la serpiente como la inocencia de la paloma están diseñadas para mantener a las ovejas fuera de peligro. Jesús no quiere que nosotros nos metamos en tantas dificultades como existan o como podamos. Dios, Jesús, nos dice, nos advierte, sean prudentes, sean sencillos, eviten meterse en problemas de manera innecesaria. Lo que quiere decir también es, arriesguen sus vidas como ovejas vulnerables, pacíficas, pero intenten también dar su testimonio de tal forma que eso no acarree persecuciones innecesarias. O sea, si vas a predicar, sé sabio, sé prudente, sé astuto y no te generes un problema. No te generes un conflicto. ¿Sí? De manera innecesaria, no te generes problemas. Hacé lo que yo te mandé a hacer, pero no te generes problemas innecesariamente. Ahora vamos a ver que David, cuando tuvo que huir, huyó. Y cuando tuvo que permanecer, permaneció. Jeremías, cuando tuvo que huir, como la serpiente, huyó. Pero cuando tuvo que permanecer, permaneció. Cristo también se retiró cuando se tuvo que retirar. No se quedó buscándose problemas innecesariamente. Pero cuando tuvo que permanecer, permaneció. Pablo huyó cuando tuvo que huir y permaneció cuando tuvo que permanecer. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer si está en nuestro corazón. Si en nuestro corazón o en tu corazón está el huir, huí, como la serpiente. Escondete nuevamente bajo la roca. Si está en tu corazón el permanecer, permanece.
Hacé cualquier cosa que no sea negar la verdad. Amén. Amén. El que huye tiene autorización para hacerlo. El que se mantiene también tiene autorización para hacerlo. Ambas posibilidades están a nuestra disposición. Pero tengamos presente siempre este principio para saber cómo movernos como ovejas en medio de lobos. Si queremos huir, seamos astutos como la serpiente. Chau, no me quedo, me voy. Pero si voy a permanecer, tengo que ser como la paloma. Sencillo, no me voy a generar problemas. Voy a estar tranquilo, no me voy a generar situaciones innecesarias, no voy a provocar que otros me persigan innecesariamente. ¿Sí? Amén. Amén. Como ovejas en medio de lobos. Así debemos aprender a vivir de acuerdo a lo que nos enseñó nuestro Señor Jesús. Amén.